Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Nos acabamos de bajar del ferry que veníamos de Roatán y miren, acá está Tutuca, sano y salvo, quedó en el estacionamiento de Galaxy Wave, la empresa con la que viajamos, que pueden ir a ver todos los videos anteriores. Ahí estamos preparando todo porque hoy tenemos un día muy largo de ruta, como unas 7-8 horas, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Hoy va a estar pesadísimo porque ya el calor, la humedad, muchas horas de ruta, pero vamos a meterle, ¿no? Si no lo sabían, hace un año que venimos manejando con nuestro auto desde Argentina y tenemos el sueño de llegar hasta Alaska. Estamos saliendo de la ciudad de La Ceiba, donde llegamos primeramente para tomar el ferry a Roatán. Y lo que no nos paran de sorprender son las montañas que se ven allá. O sea, jamás esperábamos que fuera así Honduras. Recién veníamos hablando con Sofi y yo le comentaba que me hacía acordar mucho esta ruta de la costa a Guayaquil. Si no, miraba las montañas, porque recuerdo que en Ecuador, en la zona de Guayaquil era todo plano, igual que acá, pero bueno, acá se pueden ver estos terribles monstruos que tenemos de este lado. ¿Habrá lugares para hacer trekking acá? Ah, eso sí que no sabemos. Si algún hondureño sabe y nos lo deja en los comentarios, tendríamos que averiguar para hacer algún trekking, ¿eh? Las montañas se ven muy grandes. Y hoy tenemos una ruta muy larga porque ¿a dónde vamos? Vamos a ir a conocer las famosas ruinas de Copán y el pueblo, por ende, que se llama también Copán Ruinas, que es un punto muy turístico acá en Honduras. Y este sería el primer sitio arqueológico que encontramos en el viaje maya, ¿no? Sí. Porque todo lo que vimos anterior fue inca. Así que sería nuestra primera parada maya, por así decirlo. Y yo estuve leyendo que hay algunas ruinas que datan del 800 después de Cristo. En estos momentos estamos entrando, vamos a pasar de largo por lo que sería San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante de acá de Honduras, y hay un tráfico. Acá van todos más rápido, hay más carriles, hay que tener más cuidado porque nos han advertido bastante de esta ciudad. Por el momento es una ciudad grande como cualquiera. Acá tenemos, ¿ven? San Pedro Sula, derecho, y nosotros nos vamos para el lado de Copán Ruinas. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es como veníamos hablando recién, el calor que hace y que en todos lados hay negocios que venden sopa. Con el calor que hace, pienso yo, ¿quién toma sopa? Yo, si está rica, me tomo una sopita. Una sopita, me recuerdo las sopas de Ecuador, por ejemplo. Una sopa de las que probé en Ecuador. Con este calor. Finalmente agarramos un poco de montaña, un poco no, en realidad bastante. Y subimos un poco. Refresco, gente. De verdad, subimos un poco y también se siente mucho olor a café, ¿no? Es impresionante, ya se sienten los climas cafetaleros. Estamos por la zona de San Jerónimo. Estamos a 37 kilómetros de Copán Ruinas. Nos marca más o menos unos 45 minutos. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como báilalo, gózalo. ya estamos llegando casi después de unas 6 horas de viaje al final, ¿no? 7 horas casi. La verdad que fueron agotadoras. Sí, van a ser las 5 de la tarde y salimos. En realidad nos levantamos a las 4 de la mañana hoy. Por eso el día se está haciendo tan largo. Acabamos de llegar al hotel. Acá atrás dejamos a Tutuca. Y miren ya lo hermosa que se ve la ciudad. Le estaba diciendo a Facu que me hace acordar a Cusco. Sí, estas calles sí, la verdad que sí. Una calle súper empinada ahí y muy angosta. Y de piedra. Sí. Muy hermoso. Y miren, acá tenemos la entrada al hotel que nos han invitado Don Udos. Bien acá en la calle principal. Ahí se lo vamos a mostrar. Acá salimos derecho al centro. Ahí vamos a ir a recorrer después. No sé si hoy porque ya se está poniendo oscuro, pero obviamente que vamos a ir a recorrer el pueblo de Copán con ustedes. Acá está la recepción. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Mucho gusto, ¿todo bien? Bien, gracias. Y miren, por acá tenemos como un desayunador. Es súper amplio el hotel, hermoso. Como una barra acá, mira. Una barra, tenemos una cocina. Y acá está el patio central, hay todas habitaciones. Es muy colonial. Sí, 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 el muy típico, hermoso. típico patio colonial. Qué Eso, bonito. como te gusta a vos, mi amor. Sí, hoy vamos a dormir como se dormía en la época colonial. ¿Estás lista para ver la pieza? A ver, vos ya entraste. Sí. Hiciste trampa. Adelante. Ah, miren qué linda.
Y re grande también. Sí. Allá tenemos el baño, la tele, Tenemos una un escritorio. cafetera, escritorio para editar, lo Sí. más importante. Un lujo, la verdad, ¿eh? Sí. Nos íbamos a bañar, nos íbamos a relajar, nos íbamos a poner a trabajar con la computadora, pero dijimos, sentimos buenas vibras, esa era la palabra que estaba buscando, sentimos buenas vibras, escuchamos lindos sonidos que venían del centro y dijimos, vamos a dar una vuelta, ¿o no? Se escucha como un festival, ¿no? Sí. Sí. Y dijimos, vamos a recorrer este pueblito. Así que vamos a hacer el último esfuerzo del día y vamos a ir a recorrer el pueblito de Copán. Muy pintoresco, muy colonial, muy turístico, calles de piedra. Decime si no te transporta a muchos años atrás este pueblo. Sí, a Cusco. A Cusco, sí. Pasamos de la playa a la montaña, literalmente. ¿Cuánto tiempo pasó ya de que fuimos a Cusco? Esta mañana nos levantamos en el mar Caribe y ahora estamos en la montaña. Sí. Así Qué es loco, nuestra vida. así de loco es nuestra vida y así de loco es el paisaje de Honduras, ¿no? Sí. Acá estamos llegando a la plaza principal, pero miren, acá la gente vende sus verduras en la calle, ¿no? Qué manera de haber frutas y verduras en estos países, ¿no? Me dio hambre. Aparte siempre hay un montón de frutas que nosotros no No conocemos. conocemos, sí, sí, sí. Y Facu empieza, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Acá llegamos, mira. Una iglesia más en la lista. Está abierta, ¿eh? Ojo, yo voy a entrar para verla porque no me la quiero perder, obviamente. Ya se empiezan a ver un montón de jeroglifos mayas en la plaza. ¿Ah, sí? Sí. Ahí vamos a ir a verla. No vamos a hacer mucho ruido para no molestar. ¿Cuáles son los geoglifos que habías visto? ¿Aquellos que están allá? ¿Puede ser? Ah, mira. Supongo que son Ahí. copias de las ruinas que vamos a ver mañana. Nos vamos a empezar a adentrar en esta civilización. Por lo menos yo nunca había leído más que lo que se aprende en la escuela. Buen día, un nuevo día acá desde Copán, Ruinas. Vamos a desayunar porque hoy tenemos un día muy prometedor, gente. Acá estamos en Don Udos. Ya Facu está, lo veo de acá, con el desayuno. Miren. Oh, Día, ¿cómo va? ¿qué tenemos para desayunar? Tenemos un desayuno que acá se le dice americano, unas tostaditas con manteca y huevo y el tradicional. Trae de todo, con cafecito típico de acá de la zona, obviamente. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado al sitio arqueológico Ruinas de Copán. Por fin. Teníamos muchas ganas de visitar este lugar. Acá vamos a ingresar al sitio, ahí Facu va a sacar las entradas que tienen un costo de $20 para extranjeros. Y lo primero que nos encontramos acá atrás es una maqueta de todo el sitio arqueológico. Podemos ver que es gigante. Y algo que les quería mostrar antes de empezar el tour es que uno se pregunta ¿cuántos sitios mayas hay? Y que a veces también se nos confunde lo que es maya con azteca. Y acá han dejado un mapa que está genial, que te muestra dónde estaban ubicados los mayas. Miren, los mayas estaban ubicados en todo lo que es la península de Yucatán, todo Guatemala, agarra un poco de Belice, de Honduras, que es donde estamos ahora, acá bien al norte, y El Salvador. Acá está en grande también y podemos ver la cantidad, ¿ven?, de ruinas que hay. Acá están las famosas de Tulum, Chichén Itzá, las de Tikal en Guatemala son muy famosas. Y bueno, ahora nosotros estamos acá en Copán, en Honduras. Y vean todas las demás que hay en México, como Palenque, Toniná. Y lo que acabamos de descubrir con Facu es que en México más al norte hay un montón de ruinas. Por ejemplo, las más famosas, que son las de Teotihuacán, que están en el DF. Nosotros pensábamos que eran mayas también, pero resulta que son aztecas. Todo lo que es azteca está ubicado más al norte de México, pero eso va a quedar para más adelante. ¿Ya están listas las entradas? Sí, ya tengo todo listo. Bueno, vamos ingresando al sitio arqueológico. Bastante importante este sitio, ¿no? Primera vez para mí en un sitio arqueológico maya. La verdad que muy emocionado de conocer un poco de esta civilización tan famosa, ¿no? Como lo fueron los incas. O sea, lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Los incas, los mayas y los aztecas, los más famosos del mundo después. Obviamente que hay muchos más. Lo que esperamos tener suerte de encontrar acá en este lugar son las famosas guacamayas, que era como el ave sagrada, ¿no?, de los mayas. Si bien creo que era el quetzal, pero
esta era una ave sagrada de acá de la zona porque representaba los colores del sol, digamos, el rojo, el amarillo y el azul. Dicen que acá se pueden ver muchas, que incluso en el valle hay más de 100, decían, ¿no, la señora? Sí, más de 100 nos dijo. Acá en teoría dice que se suelen ver, pero no sé, estamos atentos. Miren, acá está la entrada. Llegamos al mapa principal. ¿A dónde? Ahí se... ¡Ay, wow! Hay dos, hay una allá y otra allá. Se escuchan los gritos, ¿no? Sí, apenas entramos y ya, y miren, y les estaba mostrando que acá está el mapa entero de la ciudad maya. Y usted está aquí y vamos a recorrer todo lo principal. Ya hemos ingresado al parque, acá nos asignaron un guía, Miguel, que nos va a estar acompañando. ¿Y qué pasó? Está lleno de guacamaya, ¿no? Está lleno, Sí. lleno. Por ahí arriba, bueno, le vamos a tratar de dejar unas imágenes con el celular, porque con la cámara es imposible. Pero hay como, en esta zona acá, debe haber como 7 por lo menos, ¿no? Más, yo Sí. creo que hay más. Es impresionante. Por acá va a empezar nuestro recorrido, por el Acrópolis. Ah, tenemos que subir. Hay que subir unas cuantas escaleritas. Hay un montón de grupos de colegios. Y lo que le decía recién a Facu, me parece re loco, que nosotros en Argentina siempre estudiamos los mayas en el colegio, pero a los chicos directamente los traen acá a las ruinas. Sí, O sea, la tienen acá. Más cerca que esto es imposible. un vivo y en directo de lo que estudias en historia. Wow, y acá estamos llegando a lo que es la Acrópolis. Qué bárbaro cómo la naturaleza se ha ido comiendo, ¿no? Lo que es parte del sitio arqueológico, porque se han ido criando plantas dentro de los templos. Miren, por allá también tenemos el más grande. Y algo que hacen acá para conservar es que estas esculturas, que son de la época obviamente, están protegidas de la lluvia, del sol, porque se va degradando con el tiempo, porque están hechas de un material, no es como una piedra que si se moja, que va a demorar más en erosionarse. Esto, como pueden ver, está muy desgastado, entonces hay que preservarlo. Miren qué bonito. Obviamente, bueno, no se puede subir a los templos. Como dijimos recién, toda esta parte que estamos acá es la llamada Acrópolis. Acá es donde vivían políticos y religiosos, es decir, la élite. Acá en toda esta parte había templos donde se realizaban ceremonias, sacrificios y ofrendas a los dioses. Debajo de algunos templos se construían siempre otros encima para que quedaran estos como ofrendas arquitectónicas. La característica de los mayas, a diferencia de los incas, que es que los mayas eran un poco más sanguinarios, por así decirlo. Ellos hacían muchos sacrificios a los dioses para prosperidad, lluvia y demás. Y recién escuchamos el guía que decían que esta piedra, que todavía se conserva perfectamente, se pueden ver los jeroglifos que tiene, la usaban como base para cortarle la cabeza a los animales. Es impactante también ver cómo se conservan estas esculturas que hacían estos geoglifos, que son de esa época, y miren cómo se conservan todavía. Este lugar me hizo recordar a un artículo que leí que comentaba, a ver, déjame ver si este lado, no lo tiene, no es este particularmente, pero una cosa que hacían los mayas era armar estas esculturas del lado de donde salía el sol, o sea, apuntando para el este, con una cara joven, que simbolizaba el nacimiento de un nuevo día. Y de este otro lado, imagínense que fuera este lado del oeste, una cara ya como vieja, con barba, que simbolizaba el final del día. Está buenísimo, esperemos encontrarlo dentro del parque. Yo lo leí en un artículo, no sé si está puntualmente acá. A mí esta piedra particularmente, y verla así tan alta, me hace acordar a la película de El Dorado, que es todo el legado maya. Se me puso la piel de gallina, no puedo explicar, no sé, no me entra en la cabeza, porque sabemos que muchas de estas ruinas son del año 800 después de Cristo. Y pensar que hace tanto que tallaron esto y está tan perfecto. Sí, sigue casi intacto. Es increíble. Y tiene como una entrada acá, dice el ingreso está prohibido. Wow, Hay túneles qué abajo. qué loco sería entrar a uno de esos, ¿no? Pero tengo un dato que yo leí. Es que los túneles que están hechos, que incluso hay una entrada aparte para ingresar, no son construidos por los mayas, sino son construidos por los excavadores que vinieron hace muchos años ya a investigar todo lo que es las ruinas. Está bueno porque se puede ver por dentro y hay muchos artefactos y objetos que se encontraban de la época, pero no es hecho por ellos, no es hecho por los mayas. Se puede ir a visitar, ven, estas cosas se pueden encontrar dentro del templo. Como un templo dentro de otro templo. Eso, exactamente. Iban construyendo uno arriba del otro. Acá hay uno, acá hay otro. Y así sucesivamente. Todo esto debajo de esta montaña. Veníamos de por ahí caminando y nos encontramos con este lugar, que era la zona residencial, ¿no? Que se ve que se están descubriendo cosas todavía, porque allá hay gente que está excavando. No sabemos si se puede bajar acá, creo que no. Vamos a averiguar igual, pero
pareciera que no, pero miren lo que son las construcciones, miren esa plaza central ahí, ¿no? Creo que no lo habíamos dicho, pero Copán fueron una de las ciudades más importantes del periodo maya, del siglo V al siglo IX después de Cristo. Miren este lugar acá donde estamos llegando, se puede ver como una gran plaza, por allá se puede ver un túnel, incluso que también es para ingresar a uno de los templos, pero hay lugares también donde se ve que han ido reconstruyendo el templo. Y lo que me sorprendió a mí fue que yo pensé que era un lugar que no se podía subir ni nada, pero vemos que la gente está arriba de los lugares, ¿no? Allí hay una persona. Incluso creo que nosotros para salir de por acá estuve viendo que se sale por esa escalera ahí. Vemos que hay partes que están como reconstruidas para que uno pueda ver cómo eran en el momento. A mí particularmente me gusta más así, natural. Sí, obviamente, yo creo que a todo el mundo, pero eso lo van... Es una forma de conservación, ¿no? También, No claro. Para que no se vaya deteriorando más. Acá acabamos de subir y tenemos a la derecha lo que es el Palacio del Gobierno. Y también sabemos que los mayas de Copán se guiaban muchísimo en la astronomía y en la astrología para construir toda su ciudad. Y acá está la gran plaza. Qué locura, ¿no? Y acá a nuestra derecha tenemos la escalinata de jeroglifos, que es el texto maya más largo del mundo. Se encuentra acá, en Copán. Miren, lo tienen así cubierto para que obviamente la lluvia no lo borre. ¡Wow! Esto es lo más extenso que se tiene de los mayas en cuanto a la escritura. Con más de 2500 jeroglifos. Uf. Ahora vamos a bajar, pero desde acá arriba se ve gigante. Ya habíamos visto algo muy interesante y recién me lo hizo recordar el guía, es que en el billete de una lempira está el dibujo de lo que es esto que estamos viendo en este momento. Así, wow. Acá tenemos la escalinata, claro. A la derecha y acá en el medio lo que era el juego de las pelotas. Wow, es verdad, ahí está. Sí. Miren lo que encontramos acá, a la parte más arriba de lo que es la plaza. Esta cara que yo les mencionaba antes, no sé si será eso, la verdad, que les mencionaba antes, que el sol cuando salía, ellos mostraban una cara joven para el lado del este, que era de donde el sol salía, y donde se escondía una cara de una persona ya anciana, como que el día iniciaba y terminaba. Y acá encuentro esta cabeza que dice cabeza del anciano, y no sé si será de eso o no, o es solo una escultura a una persona importante de esa época. Si alguien lo sabe me lo puede dejar ahí en los comentarios. Y acá vamos a poder caminar por arriba del templo, por donde veíamos la gente recién caminando. Nosotros estábamos allá, apenas entramos. Acá tenemos la Acrópolis, dimos toda la vuelta por allá, conocimos aquella parte y subimos y vimos lo que es la plaza. Por allá está Sofi. Y vamos a poder caminar por arriba del templo, miren. El templo 11. Es bastante difícil mentalizarse para un segundo y asimilo que esto está hace muchísimos años acá. Sentir la energía es bastante difícil, pero es una práctica que hay que hacer. La verdad que el lugar tiene una energía histórica tremenda. Observar las paredes, ¿no? No vamos a tocar obviamente porque esto se tiene que cuidar, pero todos los geoglifos, ¿no? Sí, acá hay más. Es impresionante los dibujos que hacían en las paredes. Wow. La entrada a la gran plaza, yo creo que este debe ser uno de los lugares más lindos de toda la ciudad, de todo el templo. La verdad que este lugar tiene una vista increíble y lo que representa también para la historia de la humanidad es espectacular. Qué belleza del lugar, la verdad que hay que ser agradecido en los lugares donde uno está, en los lugares donde uno conoce, y este particularmente es uno de ellos. Hemos llegado finalmente a la escalinata de los jeroglíficos. Creo que lo dije un montón de veces mal. Jeroglifos, decía yo. Esta escalinata que tiene más de 2500 años, que en ella conserva todo lo que es la historia maya. Es la escalinata de jeroglíficos más grande del mundo de las ciudades mayas. Esto obviamente está conservado así porque está hecho de un material particular con muchos pigmentos naturales, que si esto le lloviera constantemente, lluvia, sol, estarían expuestos, se iría perdiendo, así que está perfectamente cuidado así. Y como les dijo Facu recién, todas estas escalinatas eran consideradas un archivo público. Acá está toda la historia maya. Y en el año 822 fue que se registra el último geoglifo maya. Después la ciudad de Copán queda abandonada, entra en declive y en el año 1839 es que es descubierta por exploradores. Y como decía Facu recién, pasaron más de 1000 años desde que la ciudad estaba en vigencia hasta que fue nuevamente explorada. Lo
principal de todo este lugar, que es gigante, además del juego de la pelota, es que acá se hacían ceremonias y encuentros culturales. Lo que le quería comentar y lo que les venía a decir es que estas piedras gigantes que están acá, que son las estelas, representan a cada uno de los reyes que tuvo el reino maya, y cada estela, que esta es la estela A, dicen que es la más importante, representan toda la historia, los logros y demás de cada gobernante. Estas son las estelas, ven, que ya les mostró Facu. Esta precisamente no es la A, acabo de ver que es la N. Quiero encontrar la A porque dicen que es la más impresionante. Y acá tenemos a Facu con Miguel en lo que es el juego de la pelota, que dicen que es el segundo más grande del reino maya. A diferencia del de Yucatán, que tiene los aros para pasar la pelota, acá están las cabezas de las guacamayas. Se han ido deteriorando, pero antes tenían un pico así, como abierto. Claro, para anotar el gol. Sí, y acá se jugaba, comentaba Miguel recién, con los hombros, con los codos y con la cadera. Ajá. Con una pelota de hule. Sí, yo decía, ¿cómo hacer para...? Tenés que difícil. pegarle fuerte, ¿no? Para de acá. Nivel difícil. Esto que se ve acá arriba son los camerinos, o sea, donde se preparaban, supongo, los jugadores, ¿no? Eran unos adelantados. Hoy en día en el fútbol pasa eso, ¿no? Están los estadios, cada uno tiene su camerino, por así decirlo, para cambiarse, y ellos también lo tenían en esa época. También sabemos que este juego no era meramente un juego, sino que era un ritual, que ellos representaban todo lo que era el bien y el mal, la vida y la muerte. No estoy segura si es igual en las ruinas de Copán que en las de Chichén Itzá, pero sabemos que muchas veces el que ganaba era sacrificado. Cuando uno pensaba que los que ganaban iban a ser los que se salvaban. No, al contrario, ellos querían ganar porque era un honor. Claro, ser sacrificado, para ir a reencontrarse con los dioses, supongo que era su creencia, ¿no? Acá estamos bien en el medio de la plaza. Yo le acababa de decir a Facu que cómo no iban a ser sagrados los árboles para ellos, y miren el tamaño que tienen. Y podemos ver que acá tenemos una estela, allá hay otra, allá hay otra. Las estelas, les recuerdo que son las piedras gigantes que representan a cada rey del reino maya. Pero esta no es la A, me parece. Todas estas son originales, por eso están preservadas con un techo para que no pierdan su figura. Son increíbles. Y la estela más importante del templo es esta, que es la estela A, que esta es una réplica. La original, para poder preservarla como es tan importante y representa mucho, la llevaron al museo que está acá en Copán. Esta es una réplica, por eso está descubierta también, no está cuidada como las otras. Exactamente, acá tenemos la estela A, que es la más importante. Como dijo Facu recién, esta es una réplica, pero se puede ver la cantidad de detalle que tiene. Es muy impresionante poder estar acá. La verdad que Honduras nos viene sorprendiendo un montón. Realmente un país 5 estrellas, como llaman acá los hondureños. Y acá en estos momentos, tal y como nos había comentado Miguel, le están dando de comer a las guacamayas, ¿no? Son las 1:30. Y están por todos lados, 1, 2, 4. ¿Cuántas hay? Mira, ahí viene otra Dios volando. Mío. Ahí la suben, el chico. Pero ahí hay en la planta, ahí hay otra. Queremos aclarar que ellas están en total libertad, ¿eh? Son libres de irse si quieren, pero bueno, acá les dan de comer. Y también las tienen en conservación, hay nidos, las protegen, entonces por eso hay tantas. Mira todas las que hay allá. Sí. Dios mío. Allá podemos ir a ver. Siempre y cuando no asustarlas. Qué bárbaro, ¿no? Verlas tan cerca y libres. Vamos a tratar de acercarnos, pero sin asustarlas. Ahí en las plantas, miren todas las que hay. Acá tenemos otra en la planta, miren. Mira, ahí viene una. Allá hay 2, 3, 4. Acá vienen todas estas, acá hay 2 comiendo. Es impresionante todas las que hay. Estamos rodeados de guacamayas. Allá hay, miren toda la cantidad que hay. Allá abajo comiendo. Recién un hombre de acá de Honduras nos contaba que es el ave nacional, la guacamaya, y que si te encuentran teniendo un animal de estos en tu casa, son 5 años de cárcel y $5.000 de multa. La verdad que está perfecto. Y también nos dijo que solamente ataca a extranjeros, hondureños no. Ese era un pequeño chiste para mí, se quedan cortos con 5 años.
porque ¿para qué querés un animal de esto en tu casa? Deberían aumentar la pena, cosa que a nadie se le ocurra tener uno de estos en su casa. Bueno, y acá también explica toda la importancia, ¿no?, de las guaras en Copán y en todo el mundo maya, que va desde México hasta Guatemala, Belice y el occidente de Honduras. Dice que las guacamayas, para ellos las guaras, también estaban en toda esta parte, incluso hasta la Amazonía de Sudamérica. Y dice que puede ser que hayan sido sus mascotas también. Acá tenemos un entrenador de mascotas y obviamente están simbolizadas en todas las esculturas, tanto en piedra como en la cancha, lo hemos visto. Estamos llegando nuevamente al estacionamiento y Tutuca, fiel compañero, nos está esperando siempre, ¿no? Sí. Pobre, siempre el rayo del sol. Puede ser que le empecemos a buscar una sombra más seguido porque pobre está quedando siempre el sol. Quedó 4 días esperándonos en la ceiba el rayo del sol y bueno, ahora nos sigue esperando acá el sol. Pobrecito. Bueno, gente, ese fue todo el recorrido desde la ceiba hasta acá de Copán Ruinas y bueno, posterior al recorrido de la ciudad maya, la verdad que muy divino, ¿no? Quedamos totalmente impresionados, como yo les dije antes, les altamente recomendamos venir a visitar las ruinas de Copán. Queremos que nos dejen en comentario qué parte de las ruinas fue la que más les gustó. A mí, la Plaza Central. Sí, nada. Sin duda la Plaza Central porque es como muy imponente pararse ahí y ver la inmensidad, ¿no?, de lo que habían construido en esa época sobre todo. De este centro cultural, religioso y administrativo de los mayas, que recién empiezan los mayas en todo nuestro recorrido de Argentina a Alaska. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que nos dejen un comentario, un me gusta si el video les gustó. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video de esta aventura y nos vemos En el próximo video. Chau, chau, chau.